Estamos ya para comenzar nuestra preparación dominical en el 27º domingo del tiempo ordinario. Y ciertamente, pues para pedirle a nuestro Señor la unidad de los matrimonios. Jesucristo vino e instituye el sacramento del matrimonio unido a su alianza. Y es la razón por la que hoy el Evangelio va a tocar este aspecto. Hay situaciones pues en las que ambos cónyuges se preguntan con razón si es que todavía vale la pena insistir en tratar de arreglar una relación que ha nacido mal y que se está demostrando irreparablemente rota. Ya no se aman, hay incompatibilidad de caracteres, hay falta de respeto, si se hablan es para ofenderse y hasta los niños se ven envueltos en el fracaso de los padres. ¿Qué sentido tiene seguir juntos? ¿Puede Dios exigir que continúe una convivencia que es un suplicio? ¿No es mejor que cada uno siga su camino y reconstruya su vida? A estas preguntas la lógica de los hombres responde sin vacilar. Lo mejor es el divorcio. Si tantas parejas se separan después de pocos años de matrimonio, ¿no es preferible dejar el matrimonio a un lado y simplemente vivir juntos? Si las cosas no funcionan, cada uno se va sin demasiados problemas. En ningún otro campo, como el de la ética sexual, las personas están tentadas de darse a sí mismas una moral y así la sal de la propuesta evangélica frecuentemente esa sal se vuelve insípida a fuerza de tantos, pero sí, sin embargo, depende. Se necesita ser como niños para entrar en el reino de los cielos, a fin de comprender la difícil exigencia propuesta de Cristo. Solo aquellos que se sienten pequeños, los que creen en el amor del Padre y confían en Él, se encuentran dispuestos a dar la bienvenida a los pensamientos de Dios. No todo lo pueden entender, sino solo aquellos a quienes se les ha dado. No a los sabios e inteligentes, sino a los pequeños. Solo el camino angosto que propone Jesús lleva pues a la vida. Leamos el Santo Evangelio pues que corresponde a este domingo, tomado del evangelista Marcos en el capítulo 10, los versículos de 2 al 11. En aquel tiempo se acercaron unos fariseos y para ponerlo a prueba le preguntaron a Jesús: ¿puede un hombre separarse de su mujer? Les contestó: ¿qué les mandó Moisés? Respondieron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y separarse. Jesús les dijo: porque son duros de corazón, Moisés escribió ese precepto, pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Y por eso abandona un hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer. Los dos se hacen una sola carne. De suerte que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Una vez en casa, los discípulos le preguntaron de nuevo acerca de aquello. Él les dijo: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera. Si ella se divorcia del marido y se casa con otro, comete adulterio. Le traían niños para que los tocara y los discípulos los reprendían. Jesús al verlos se enojó y dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro, el que no reciba el reino como un niño no entrará en él. Y los acariciaba y bendecía imponiéndole las manos sobre ellos.
Hasta aquí el relato del Evangelio. Es extraño pues que los fariseos pregunten a Jesús: ¿puede un hombre separarse de su mujer? Al igual que todos los hijos de Israel, sin excepción, los miembros de esta secta no tenían dudas acerca de la legalidad del divorcio, ya que en el Antiguo Testamento contempla la posibilidad de un segundo matrimonio. Es probable que quisieran llevar la discusión sobre las razones que justificarían el divorcio. El tema de la indisolubilidad lo introduce Marcos en la parte central de su Evangelio, junto con otras cuestiones morales como el diálogo con quien no cree, el amor a los hermanos, el escándalo, las relaciones con los más débiles, la propiedad, la riqueza. Viene colocado en este contexto porque la exigencia de la fidelidad conyugal absoluta e incondicional nos deja consternados y perplejos y no puede ser entendida sino bien encuadrada en la lógica del amor de Cristo y el don de la vida. Respondiendo pues a la pregunta que se le ha hecho, Jesús deja claro en primer lugar el verdadero significado de la ley de Moisés, ley que él no tiene la intención de abolir, sino de explicarla y llevarla a su cumplimiento. El libro del Deuteronomio parece permitir el divorcio. Si uno se casa con una mujer y luego no le gusta porque descubre en ella algo vergonzoso, le escribirá el acta de divorcio, se la entregará y la echará de su casa. Tenemos en Deuteronomio 24:1. Algunos rabinos, los más severos, enseñaban que el marido podía divorciar a su esposa solo si le había sido infiel. Pero otros más tolerantes y abiertos a las componendas sostenían que era suficiente que la mujer no hubiese cocinado la cena, o incluso que el marido hubiera encontrado otra mujer más atractiva. Antes de pronunciarse sobre el tema, Jesús aclara el significado del texto bíblico. No ha sido Moisés, explica, el que introdujo el divorcio. Esta institución existió mucho antes que él y siempre fue aceptada por todos como legítima. Él solamente ha tratado de disciplinarla poniendo fin a los abusos. No ha pretendido de los israelitas demasiado duros de corazón un comportamiento moral más alto que el de los otros pueblos, simplemente dicta una norma que protege a la mujer. Ha establecido que el marido escriba un documento de divorcio para que la mujer pueda volverse a casar. Esta disposición era particularmente oportuna porque muchos echaban a su esposa de casa y si ésta se unía a otro, la acusaban de adulterio, lo que implicaba la pena de muerte. El precepto de Moisés tenía como objetivo pues defender a las mujeres de este abuso. El documento de repudio la declaraba libre. Algunas de estas actas de repudio han llegado hasta nosotros, firmadas por 2 testigos. Una de ellas dice: puedes irte, te puedes casar con quien quieras, eres libre. Jesús reconoce el valor de la norma establecida en el Deuteronomio y la considera pues vinculante. Si alguien quiere divorciarse, afirma, que al menos respete los derechos de la mujer. La tolerancia de Moisés, sin embargo, no es la expresión ideal del plan original de Dios. Una vez aclarado el sentido de la disposición del Antiguo Testamento, Jesús nos invita a ir más allá de la norma y considerar
la sexualidad a la luz, no de razonamientos insensatos y conductas degradantes introducidas por los hombres, sino del plan de Dios, revelado desde los primeros capítulos del Génesis. Cita al Génesis: al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer, y por eso abandona un hombre a su padre y a su madre, se une a su mujer y los dos se hacen una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Esta última afirmación añadida por Jesús a la cita del Génesis no podía menos de dejar pues atónitos a sus interlocutores, quienes pensaban que el divorcio en ciertas situaciones no solo es un derecho, sino un deber. Los rabinos enseñaban que el primer mandamiento dado por Dios es la de la procreación. Sean fecundos y multiplíquense, como está en Génesis 1:28. Y para ellos, un deber tan fundamental que si el matrimonio no tenía hijos, el marido debía dejar a su propia esposa para poder tener hijos de otra mujer. Jesús toma una posición que rompe con la concepción tradicional de su pueblo y dice, en los términos más enérgicos posibles, que ningún divorcio es parte del plan de Dios. El repudio ha sido introducido por los hombres y es un atentado destructor de la obra del Señor que ha unido al hombre y a la mujer en una sola carne. Con Jesús ha venido al mundo el reino de Dios. Se han cumplido las profecías. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, tal como lo anunció Jeremías 31 al 35. Es hora de decir hasta las componendas a la mezquindad, a los subterfugios y tender hacia el ideal indicado. Al principio, dice Jesús, al principio se hizo eso por el Creador. Solo el matrimonio monógamo e indisoluble respeta el plan de Dios y logra el objetivo por el que los hombres han sido creados, varón y mujer. Todas las otras formas de convivencia, aunque sean más antiguas y culturalmente explicables, no respetan la dignidad del hombre y de la mujer. Frente a la posición dura e intransigente del Maestro, no solo los fariseos, sino también los discípulos se quedan perplejos, casi consternados, y de vuelta a casa le preguntan de nuevo sobre el tema. Pero Jesús reafirma: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera, y agrega: si ella se divorcia del marido y se casa con otro, comete adulterio. Esta afirmación establece un fenómeno inaudito hasta entonces: la perfecta igualdad de los derechos y deberes del hombre y de la mujer. ¿Cómo interpretarla? Cristo no ha impuesto una nueva ley, más rigurosa que la de Moisés, sino simplemente les ha recordado el plan original de Dios, que no incluye el repudio. La meta es altísima y los pasos de los hombres son a menudo inciertos. Y como solo Dios conoce la fragilidad de cada uno, nadie tiene el derecho de erigirse en juez de sus hermanos, de evaluar las culpas o pronunciar condenas. A cada caso concreto hay que acercarse con prudencia, con comprensión para el hermano necesitado de acompañamiento y ayuda a fin de que pueda dar lo mejor de sí mismo. Mostrarse pues comprensivos y pacientes no significa suavizar las exigencias del Evangelio,
o adaptarse a la moralidad corriente, sino mostrar la sabiduría pastoral. En la última parte del Evangelio de hoy, Jesús retoma la imagen de los niños e invita a los discípulos a recibir el reino de Dios como ellos. Quien se considera ya adulto, quien confía en su propia sabiduría o se han anquilosado en sus propias convicciones y no acepta ser cuestionado por la palabra de Cristo, no entrará en el reino de los cielos. Para entender pues la indisolubilidad del matrimonio, es necesario volverse como niños y fiarse de la sabiduría del Padre. Esta es pues nuestra reflexión en este domingo. Esperamos seguir meditando la palabra para el próximo domingo. Gracias por su atención.